Buenas tardes, profesor. El día de hoy, mi compañero Alejandro Mada y yo, Héctor Navarro, vamos a presentar nuestro proyecto, que es la comparación de precisión entre GNSS y estación total en terrenos con pendiente variable. La definición del proyecto. Este proyecto busca comparar la precisión de los levantamientos topográficos realizados con tecnología GNSS y estación total en terrenos con pendiente variable. El estudio evaluará la eficiencia, la exactitud y la factibilidad de ambos métodos. Temas, nociones matemáticas y problemáticas. El tema de la investigación va a ser una comparativa de precisión entre GNSS y estación total. En las nociones matemáticas vamos a tener ajustes por mínimos cuadrados y trigonometría aplicada, que ya serían triángulos y distancia. Esto va a base de la estación total. Y en problemáticas, que sería la precisión en terrenos inclinados y la influencia del tipo de instrumento en la eficiencia del trabajo. Objetivos y preguntas. El objetivo general para esta investigación va a ser la comparación de la precisión y eficiencia de los métodos GNSS y estación total en terrenos con pendientes. Algunas de las preguntas que se generan en esta investigación son: ¿qué margen de error presenta cada método? ¿Cómo afecta la pendiente a la precisión de los instrumentos? ¿Cuál tecnología resulta más eficiente en terreno? ¿Y es significativa la diferencia de resultados en relación al tiempo invertido? Dentro de los temas involucrados, tenemos el primero, que es el sistema de coordenadas y la georreferenciación. El segundo, que es el cálculo de pendientes. El tercero, que es el uso de GNSS y estación total. Y el último, y el cuarto y último, el análisis de errores en topografía. Ahora se dará a conocer el cronograma del proyecto. La primera tarea es la recolección de datos, el cual, como producto esperado, buscamos obtener una búsqueda bibliográfica sobre fuentes para poder respaldar nuestro proyecto, ¿cierto? El plazo es de una semana y los responsables van a ser Héctor Navarro y Alejandro Mada. Los insumos necesarios son internet y libros. La segunda tarea consiste en el trabajo en terreno. Es decir, lo que nosotros buscamos obtener o el producto esperado son los datos recolectados con GNSS y estación total. El plazo es de una semana, pero idealmente las mediciones tomarían entre 1 a 3 días. Los responsables serían Alejandro Mada y Héctor Navarro, y los insumos necesarios son los instrumentos topográficos y los permisos para utilizarlos. La tercera tarea consiste en análisis matemático, que es lo que esperamos obtener, es son los cálculos, ¿cierto?, a desarrollar y las comparaciones entre los diferentes métodos, ya sea con GNSS como con estación total. El plazo es de una semana y los responsables son Alejandro Humada y Héctor Navarro. Los insumos necesarios, ¿cierto?, consistirían en Excel, como software ciertamente para hacer los cálculos, la calculadora de mano y finalmente el software de especialidad, ya sea Google Earth, ¿cierto? O ya sea Civil 3D para visualizar los puntos tomados. Y finalmente, como cuarta y última tarea, tenemos la elaboración de la presentación final, que sería realizar un PPT, ¿cierto? Como producto esperado y un video al cual después se presentará al profesor. El plazo también es de una semana y los responsables son Alejandro Mada, Héctor Navarro, y los insumos necesarios serían PowerPoint de Microsoft y una cámara. Herramientas tecnológicas incorporadas. Se utilizará las siguientes herramientas para optimizar el proceso investigativo. Tenemos por primero que nada un Excel para hacer cálculos, análisis estadísticos y gráficos comparativos. De segundo tenemos GeoGebra, que este va a servir para modelar los gráficos de las pendientes y hacer una representación de errores. El Google Earth Pro, que se va a utilizar para ver la ubicación y visualizar el terreno. Y por último tenemos el AutoCAD Civil 3D, que se va a utilizar para procesar datos topográficos y representar el modelo del terreno, ¿no?, ya sea con puntos de referencias y pendientes. La integración de información. Aquí tenemos algunas de las fuentes que se van a utilizar. Por primero que nada tenemos el manual técnico de equipos GNSS y estación total, que es el Leica TS16. Y aquí se van a analizar los márgenes de error promedio según el tipo de instrumento y su comportamiento en terreno inclinado. La fuente número 2 sería los libros sobre ajustes de coordenadas.
que aquí va incluido el manual del volumen 2 de carreteras, y aquí se aplican conceptos de error cuadrático, medio y ajustes por mínimos cuadrados. Como tercera fuente, tenemos el artículo académico sobre levantamientos topográficos en zonas irregulares, y como cuarto y última fuente, tenemos la normativa chilena sobre precisión en levantamientos. Aquí se contrastan valores obtenidos en terreno con datos bibliográficos y una aplicación de fórmulas de trigonometría para la verificación medidas en terreno. Dentro de los resultados esperados, ¿cierto? Tenemos la comparación gráfica de errores según el método, la interpretación de datos mediante gráficos de dispersión y promedios de error, y finalmente la integración de los conceptos matemáticos con la problemática y la especialidad. Perdón. Para realizar estos resultados, ¿cierto? Y de la comparativa final, se hicieron dos simulaciones. La primera es un terreno con poca inclinación y campo abierto, y la segunda es un terreno con alta pendiente y vegetación densa. Como se puede observar, ¿cierto? El promedio de error para la simulación 1, que es terreno con poca inclinación y campo abierto, el GNSS tiene como error promedio 0,052 metros, que en centímetros, para hacerlo más sencillo, son medio centímetro o 5 milímetros. En contraparte, la estación total tiene un error promedio de 0,16 metros, perdón, 0,016 metros, los cuales son alrededor de 1,5 centímetros. En cambio, la simulación 2, ¿cierto? Que es el terreno con alta pendiente y vegetación densa, tenemos que el GNSS obtuvo un promedio de error de 0,047 metros o 4,7 centímetros. En cambio, la estación total tiene un promedio de 0,018 metros, que serían alrededor de 1 a 2 centímetros. Finalmente, para el desarrollo, la revisión de ideas y el producto, tenemos lo siguiente, que tras revisar los datos obtenidos en terreno y analizarlos, se desarrollan las siguientes ideas. El primero es que en terrenos abiertos el GNSS mostró menor margen de error, en cambio la estación total destacó en zonas con pendientes pronunciadas o con mucha interferencia visual. La segunda idea que se desarrolló es la siguiente, es que se deben incluir mejoras para visualizar los resultados y la justificación matemática. Por lo tanto, el producto a desarrollar es un informe técnico comparativo con gráficos y análisis detallados. La presentación del producto, como producto final, debería quedar un documento PDF con análisis de campo y un archivo DWG con los puntos levantados. Esto al final de la presentación se va a demostrar en un informe, y por la aplicación de Civil 3D, que es el software, mostrando los puntos. Esto va a incluir los datos tabulados, cálculos matemáticos, gráficos de error y rendimiento, recomendaciones para uso práctico según tipo de terreno y un plano de la nube de puntos levantados. Como resultados y conclusiones, tenemos que la estación total presenta una mayor precisión en pendientes pronunciadas y entornos con interferencias. El GNSS es más rápido y preciso en zonas abiertas y con poca inclinación. En la elección del método y equipo a trabajar depende del tipo del terreno más que nada, y el tiempo disponible y recursos. Y por último, se recomienda utilizar ambos métodos de forma complementaria para obtener mayor eficiencia y precisión. Dentro de las áreas de impacto de las asignaturas, subdividimos las asignaturas que vamos a utilizar, ciertamente, donde se genera impacto en dos. Primero tenemos las asignaturas comunes, que serían resolución de problemas en álgebra y funciones y geometría. Ambas son materias o ramos, ciertamente, asignaturas de primer año, siendo resolución de problemas de álgebra de primer año y función y geometría de segundo. Luego tenemos el otro grupo que corresponde a las asignaturas de especialidad, dentro de las cuales tenemos el ramo de geodesia, sistemas satelitales, software aplicados y estudios topográficos, los cuales están entre segundo semestre y cuarto semestre de nuestra carrera. Dentro de las habilidades que se desarrollaron para
este trabajo, ¿cierto? Y para este informe que se presentará a continuación, tenemos el análisis crítico de datos reales y simulados, el trabajo en equipo y la planificación para un terreno, y finalmente el uso de software técnico especializado. Dentro de la bibliografía que se utilizó, ciertamente tenemos el manual Trimble R10, que es para el GNSS, tenemos Leica Geosystem, ¿cierto? Que es el manual de la estación total Leica, tenemos el manual de procedimientos geodésicos y topográficos, y finalmente el volumen 2 manual de carreteras. Muchas gracias por la presentación, y a continuación se mostrará ciertamente el producto final, que es nuestro informe y nuestros datos en Civil 3D. Bueno, a continuación se mostrará uno de los productos finales que corresponde al informe técnico. Dentro del informe técnico, ¿cierto? Además de una pequeña introducción, encontramos la metodología de trabajo. Luego tenemos los procedimientos para realizar las mediciones en terreno. La primera que sería el GNSS con método RTK. Luego la predicción esperada, que para terreno abierto son de 10 a 20 milímetros y con obstrucciones hasta 50 milímetros. Luego tenemos cómo se realiza la medición con estación total, junto con su predicción esperada, que se obtiene del manual de procedimientos geodésicos y topográficos, donde tenemos en distancias 5 milímetros más 5 partes por millón y en ángulos de 10 a 20 grados centesimales. Luego tenemos el cálculo de coordenadas con trigonometría, que es el trabajo que realiza la estación total al realizar una medición, en donde tenemos que la diferencia del este o del X es igual a la distancia horizontal o la distancia medida de la estación hasta el prisma por el seno de este ángulo. Y la diferencia en Y o en el norte es la distancia horizontal por el coseno de este ángulo. ¿Cierto? Acá se va a encontrar un ejemplo de cómo se calcula. Luego tenemos los escenarios 1 y 2, que acá se presentarán como A y B, los cuales fueron anteriormente presentados. Luego, un gráfico de los errores y las conclusiones correspondientes, además de una recomendación. Ahora, a continuación, estamos en el Civil 3D, un software de especialidad, en el cual nosotros, al obtener los puntos de la estación o el GNSS, los subimos generando esta nube de puntos, la cual acá se puede observar los diferentes puntos con sus diferentes alturas. ¿Ya? Entonces, como producto final, lo ideal sería, además de entregar el informe, entregar un DWG o un archivo de este tipo.